¿Qué tal amigos de este canal de YouTube? Como siempre es el Padre Juan Carlos y hoy vamos a hablar de ¿es posible tener un mundo feliz? ¿O es posible construir un mundo feliz? Porque el gran esfuerzo que la humanidad ha hecho es trabajar dos principios que están incluso en la bandera o en el escudo de nuestro país: libertad y orden. Unas veces se sacrifica la libertad por el orden y otras veces el orden es sacrificado por la libertad. Creo que siempre andamos entre esas dos aguas. Hay dos novelas del siglo XX que prácticamente plantean esto que yo les estoy diciendo de la libertad y el orden, porque la primera novela, que se llama 1984, que no fue escrita sino hasta el año 59, es más antigua la siguiente, la que quiero hablar, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que es del año 32 y que es más profética todavía. Pero estas dos novelas hablan de la distopía de una sociedad que busca una, la de la novela de Orwell del año 84, busca el orden. Y la siguiente novela de las que estoy comentándoles de Aldous Huxley, que se llama Un Mundo Feliz o Un Gran Nuevo Mundo, busca la libertad, el tema de la libertad como expresión de la felicidad. Hablemos un poquito entonces de la primera novela que quiero comentarles, aunque no es más antigua. Esta novela es del año 59, al año siguiente murió George Orwell. Se llama así, 1984, porque profetizaba que en ese año un régimen distópico establecido en Oceanía intentaría reconstruir la humanidad después de una conflagración nuclear, como si la humanidad hubiera quedado en ruinas. Entonces establece un estado que intenta crear el orden, pero a partir del miedo de los ciudadanos. Es decir, había que conminar a los ciudadanos a creer que la estructura de la sociedad, que la estructura del Estado es la que la salvaba de la debacle de un mundo que había caído a la ruina, que había quedado destrozado completamente. Y entonces, en ese mundo distópico, gobernado por un tirano, que aparece en los billetes, aparece en los pósters de la calle, que aparece en todas partes y que generalmente está recordándole a la gente que gracias a él hay un orden, gracias a él hay un mundo que tiene sentido, juntos vamos a reconstruir eso que el hombre destruyó, etc. Genera entonces un sistema tiránico en donde los ciudadanos están siempre adoctrinados y se les impide cambiar el relato de cómo funcionaba la sociedad antes y de cómo funciona ahora. El protagonista de esta novela, que se llama Winston Smith, es un hombre que trabaja para uno de los ministerios que se establecieron para darle un sentido y un orden lógico a la sociedad, a esa sociedad distópica, que digamos es el Ministerio de la Verdad. Es curioso que el papel del protagonista, que es Winston, es el de ir renovando lo que el partido que gobierna va diciéndole a la gente como verdad, lo que llamaríamos posverdad, en términos coloquiales de este momento de la historia. Y entonces se forma un sistema que yo creo que George Orwell identificó con la Unión Soviética. La Unión Soviética era un sistema fundamentado no solamente en un solo partido, sino en un solo pueblo, con una sola cultura y con una sola verdad. Quien empezaba a transgredir la verdad, quien empezaba a cuestionarla, se convertía en un enemigo del Estado y era castigado y separado y llevado a los campos de concentración, por ejemplo, los gulags. Pues aquí Orwell, que nos está diciendo que es una sociedad posterior a una conflagración nuclear, es una sociedad que se protege a sí misma con una policía completa, que es la policía de la verdad, y que es la policía del comportamiento de los ciudadanos. Esto lo encontramos en algunas teocracias, la última, que es la de Irán. En Irán es imposible criticar a los ayatolas, que son los sacerdotes de los musulmanes, y además se mata.
se mata sistemáticamente a los que son disidentes o son contrarios a las ideas del Estado. Entonces, en ese mundo tiránico de una sociedad controlada por un personaje que es el gran hermano, que siempre está pendiente, que mira a todo el mundo por todas partes, que no pierde movimiento de los ciudadanos, la felicidad no existe porque la intención es construir el orden. No existe la libertad porque está priorizado el orden. Es más importante el orden que la felicidad y que la libertad. Por eso nuestro personaje vive en un mundo sin amor. Winston vive solo en un apartamentico que construyó el Estado para varias personas, unos apartamentos estatales, típicos también de la Unión Soviética, hacia la cual va dirigido tal vez el libro de Orwell. Y él, como vive solo, allá al escondido, él empieza a escribir sus propias ideas, su propio pensamiento, y se empieza a convertir en un peligro para ese Estado. Pero en esas cosas de la vida, en el camino, él se encuentra con una muchacha que se llama Julia y la muchacha le escribe en un papelito que se vean. Y deciden verse en el sitio donde está alojado Winston, que le pertenece a un señor de apellido Charrington, y todo el mundo confía en que no va a haber ninguna delación de esos encuentros amorosos, encuentros de hablar de las cosas de la vida cotidiana. Y es cuando Julia le dice que hay un amigo de ellos que se llama O'Brien y que está interesado en hablar, en dar a conocer lo que piensa. Pues muy bien, se reúnen allí y resulta que O'Brien era un traidor y el señor Charrington era un personaje que pertenecía a la policía del pensamiento, a la policía de la verdad, y los delata. ¿Qué se hacía en aquel mundo distópico? Y es que toda persona que criticaba el Estado tenía que ser castigada, incluso castigada en público y ejecutada muchas veces en público. Es un mundo gris, es un mundo donde no hay alegría, es un mundo donde cualquiera te puede delatar. La existencia no tiene peso, no tiene gracia. Se vive por vivir o se vive para ganar pequeñas prebendas y poder mantenerte a flote en medio de una gran miseria porque todo escasea. Ese mundo que George Orwell profetiza para el año 1984 era la sociedad, esa sociedad totalmente elaborada, de esa sociedad peligrosa que Stalin ayudó a formar de manera militar y de manera férrea en lo que se llamó la Unión Soviética. De hecho, se habla mucho que hay un personaje que se llama Emmanuel Goldstein, que es el personaje que más chocó al Gran Hermano, porque traicionó los principios del Gran Hermano, es decir, él contribuyó a la formación de ese Estado allá en Oceanía, pero hay un momento en donde él mismo se convierte en disidente y lo están persiguiendo, obviamente, para matarlo. Se dice que Orwell tal vez pensó en Trotsky, que finalmente es asesinado por los rusos de la Unión Soviética en México en el año 1940. Entonces, hay como una lectura de la Unión Soviética. En el año 84, todavía Rusia acaba de pasar por los Juegos Olímpicos en el año 80, y será en el año 89 cuando caiga la cortina de hierro y se disuelva la Unión Soviética. ¿Qué podemos extraer de este concepto de felicidad? Primero, que no existe. Allí los libros son muy peligrosos. No se puede leer libros, está prohibido leerlos. Está prohibido leer aquello que va en contra del sistema. El disidente tiene que morir. La vida es simplemente mantenerse a flote en una situación en donde cualquier cosa que digas será usado en tu contra. Y además es imposible cambiar la verdad. Hay una posverdad siempre, es decir, el Estado va diciendo qué es lo que hay que creer, qué es lo que hay que aceptar, qué puedes hacer con esa información. Nuestro protagonista, Winston, está encargado las 24 horas, los 7 días de la semana, en verificar lo que la gente habla en la calle, lo que la gente dice en los medios, en los pocos que existen, para corregir, para que no se cambie lo que está diciendo el Estado como útil, como importante y como la salvación de la gente. La gente era adoctrinada
para que aprendiera a delatar a los otros. Nada más parecido que a Cuba. Nada más parecido que a la Unión Soviética de hoy día. Perdón, a la Unión de Repúblicas Federales Soviéticas que hay hoy día, ¿no? La Federación Soviética. Me equivoqué, se me zafó, pero es que si está Putin, está la KGB. Y la KGB era la Unión Soviética. Prácticamente era el gran órgano de gobierno. Es la policía secreta. Recuerden que Putin empezó trabajando en Berlín, cuando Berlín era la capital de la República Democrática Alemana. No de la República Federal, sino de la República Socialista. O sea que el Putin sabe cómo mantener el orden una sociedad. Todo el que opine en contra de él se va a la cárcel o va a los campos de concentración. O muere envenenado en el exterior. Pues muy bien, esa distopía no conduce a la felicidad, sino al orden. Por eso cuando decía hace un momento que hay dos tendencias fundamentales en todas las sociedades, es mantener el orden o mantener la libertad. Unas veces el orden es mantenido en contra de la libertad y unas veces es permitida la libertad en contra del orden. Y entonces nos la pasamos toda la vida jugando al gato y al ratón en esos dos mundos distópicos. La segunda obra, ya ustedes también podrán encontrar allí mismo en YouTube gente que hace paralelo entre las dos obras. Yo no seguí esa corriente, yo seguí la corriente de Aldous Huxley y a través de seguir a Aldous Huxley sobre un mundo feliz, redescubrí la novela de Orwell y también hago un paralelo, pero sobre la base del concepto de libertad y orden que están en nuestro escudo nacional. Pero miremos ahora la segunda novela que plantea ya la felicidad como la medicina para establecer el orden. Esta historia, que es una historia de Aldous Huxley, escrita en el año 1932 y que en inglés se llama The Brave New World, que traducido para nosotros es un mundo feliz, es una sociedad donde la libertad es absoluta. Los ciudadanos no tienen necesidad de abandonar esa sociedad porque se sienten completamente libres y les ofrecen dos cosas para que sean muy libres. Les ofrecen sexo y les ofrecen una droga que se llama soma para que siempre estén riendo y sintiéndose muy felices. Es una construcción muy absurda porque además de establecer esta pequeña sociedad perfecta donde todo es bonito, donde todo está organizado, hay una zona que es la zona salvaje, que se puede visitar para que la gente conozca lo que es el hambre, el dolor, la miseria, para que la gente sepa lo que es estar en embarazo y lo que es tener una sola pareja sexual. Pero miremos un poquitico en detalle algunos elementos y es que se cultivan los seres humanos para un propósito específico. Entonces hay grandes incubadoras donde se van elaborando los que pertenecen a los alfa, beta y los que pertenecen a los gamma, delta y epsilon. Los primeros dos son libres, inteligentes, son los mejores, son los más guapos, son los más altos. En cambio, delta y gamma son los servidores y los que están en la esclavitud. Incluso son preparados para eso. Y de esa manera la sociedad tiene una estructura en donde los alfa y beta están siempre arriba, son los que gobiernan y los que toman las decisiones. Hay una promiscuidad sexual, a la gente se le proporciona la droga que se llama soma, pero allá es absurdo decir que tienes una pareja. No puedes tener una sola pareja, porque tienes que descubrir en el sexo la expresión de una gran libertad. Entonces, también hay una pequeña agencia de viajes o una gran agencia de viajes, no sé, porque la película que inspira el libro, que fue uno de los elementos con los cuales tuve que trabajar, pues presenta una agencia de viajes donde puedes ir a lugares idílicos de manera extraordinaria, rápida, como en una especie de historia cuántica, para cambiar de ambiente. El protagonista de esta novela se llama Bernard Marx. Y empecemos por ahí porque él es el que pone la duda en cómo la existencia humana, basada solo en la felicidad, en el disfrute, en el goce, también tiene un lado amargo.
y es el que tengan que sostenerte siempre con una droga para ser feliz. No puedes ser feliz por ti mismo. Eres feliz si estás consumiendo soma. Incluso cuando hay un pequeño motín, cuando hay algo que se sale de manos, la autoridad envía a alguien para que rocíe a todo el mundo con soma y la gente deja de pelear, se abrazan, se dan un beso, se acarician y dicen, no, estábamos jugando. A los niños se les aplican ciertos choques eléctricos en su aprendizaje en la infancia para que aprendan el valor de los estímulos y cómo los estímulos programados son más útiles que los estímulos inesperados de un mal momento, de una rabia o de un encuentro con cosas desagradables. ¿Cuáles eran esas cosas desagradables? Hablar de embarazo, hablar de nacimiento, hablar de pareja, hablar de familia. El hombre está hecho para ser libre y feliz, para tener sexo cuando quiera y para programarse para disfrutar de las cosas que la vida va mostrando a través de los screens, a través de las pantallas. Pero ese mundo separado del mundo real es el mundo real para ellos. El mundo ficticio es cuando ellos tienen que ir a conocer algo de una, yo lo dije ahorita, de una especie de zona salvaje, de una reserva salvaje, donde ellos podían ir a curiosear cómo vive la gente, curiosear allí cómo comen y qué es la pobreza, el dolor, el estar encinta, el parir hijos. Era una cosa completamente desagradable. Había una prohibición de ciertas palabras que nosotros juzgamos normales, pero que ellos juzgaban como una cosa muy desagradable que no se podía tocar el tema. Aquí la gente está controlada mediante el placer. Allí estaba controlada en la novela de Orwell por el dolor. Aquí el placer es el protagonista y por tanto nadie lee libros, porque los libros son una implicación intelectual que te obliga a aprender, a comprender. No, allí no tienes nada que comprender. Lo único que tienes que entender es que tú solo eres una unidad de felicidad. En el libro de Orwell había que esconder los libros, porque los libros expresaban la libertad, expresaban la toma de conciencia, la posibilidad de renunciar a un estilo de vida. Aquí nadie lee libros. Es más, llega a decir un personaje, refiriéndose a los libros, sí, mira, se trata de objetos antiguos que la gente tenía antes. Es más, la gente ríe por el simple hecho de saber que son muy felices sin preguntarse el origen de esa misma felicidad. Pero un buen día llegan a traer a ese ambiente antiséptico, a ese ambiente perfecto, a una persona del mundo salvaje que había sido engendrado por alguien de allí, de ese ambiente antiséptico, y había abandonado a su pareja en ese mundo de la reserva salvaje. Y se traen un hombre que lo llaman así, John Salvaje. Pues John, que es un hombre que lee libros, que es un hombre salvaje por su comportamiento, salvaje porque no tiene los modales, salvaje por la indumentaria, empieza a cuestionar ese mundo tan bello y tan perfecto. Y su mentor, que era Bernard Marx, que lo había hecho venir para precisamente aclarar varias cosas que habían sucedido en el pasado, por eso no estoy haciendo el análisis del libro, porque realmente me interesa es un poco avanzar. Bernard Marx intenta meter en el mundo, en ese mundo en donde él existe, a John Salvaje. John se enamora de una de las amigas de allí, de una de las mujeres. Se enamora perdidamente de ella. Ella accede y se le ofrece. Y se le ofrece fácilmente, sin ofrecer resistencia, es decir, sin dar la resistencia propia de quien él había entendido que era amor en su mundo salvaje. Que en su mundo salvaje, para conquistar a una mujer tenías que hacer mucho esfuerzo. Tenías que demostrar muchas cosas muy valiosas de ti mismo. Pues él la acaricia y siente que con esa entrega tan fácil y tan barata está haciendo un abuso, está cometiendo un gran error. Por eso él decide marcharse otra vez a la villa salvaje. De hecho, lo exilian porque él empieza a criticar toda esa estructura de placer y llega a decir:
No quiero sentir placer, yo quiero sentir rabia, quiero sentir dolor, quiero ser un ser humano que no necesita una droga para ser feliz, sino que necesita ser feliz con el mundo que conoce, con las cosas que hay en ese mundo. Y entonces es triste porque John llega a suicidarse al comprender que había cometido un error en su relación sentimental con esta muchacha que se encontró allá en ese mundo perfecto. Miren bien cómo un mundo así no existe, en el que no existe la tristeza, un mundo perfecto donde los seres humanos ni siquiera quieren escapar de allí. Ese mundo en donde el sistema está montado sobre la base de que siempre tienes que ser feliz y solo, es lo más profético del mundo que estamos viviendo. Miren las dos cosas que ofrece ese mundo: sexo y soma, que es una droga. El soma está diseñado para que estés feliz y sonrías y te mueras de la risa. Pero es precisamente lo que nosotros hemos elaborado en nuestro mundo contemporáneo. Un concepto de felicidad artificial que desprecia el dolor, que desprecia la lucha, que desprecia la ética, la moral, el bien. Y entonces nos vamos quedando poco a poco con una cantidad de gente muy triste, pero que tiene las fotos más bellas y más sonrientes. ¿Para qué? Es un gran vacío espiritual lo que nosotros estamos viviendo en nuestro mundo. Y no lo digo por ser un hombre religioso, lo digo por ser un ser humano que vive precisamente en este mundo absurdo, en donde las cosas absurdas son las más valiosas y las cosas profundas no tienen peso. Habíamos hablado en otro casting, en otro podcast, de los cerebros podridos, de las mentes podridas. Es precisamente lo que estamos viviendo. Cuando hemos dejado de leer, no solamente el periódico, los libros, o de leer un buen libro que otros nos pueden recomendar, cuando hemos decidido que lo importante es ser felices, hemos matado la existencia humana como ella es natural. Hasta la muerte nos molesta, cuando la muerte era tan natural, era parte de la vida. Nos molesta el dolor, es una sociedad analgésica, una sociedad que no resiste el más pequeño dolor, que no resiste el más pequeño trauma. Entonces nos han encapsulado, como en la novela de Aldous Huxley, nos han encapsulado en dos principios: el placer erótico, es decir, el placer que viene con nosotros, que viene de fábrica, y el placer que provocan las drogas. El nuestro es un mundo completamente adicto. Si no, ¿cómo funcionarían las mafias del narcotráfico si nadie consumiera sus drogas? Precisamente dominan el mundo porque le ofrecen al mundo una experiencia en diferido y no una experiencia en directo de la realidad. Por eso John Salvaje, que se queja en esta novela, dice: no quiero sentir placer, yo no quiero sentir felicidad, yo no quiero estar ahí. Yo quiero sentir hasta rabia, porque comprendo que lo más humano es lo que yo siento. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima oportunidad.